Muy bien, seguimos con el periodista Mauricio Bail, presente en nuestro estudio. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Hola, gracias por invitar. Agitada semana, lo hablábamos recién con Interferencia.cl para la Corte Suprema, por todo el tinglado, ¿no? Todo lo que se conoce, nombramientos de jueces, en fin, y otras autoridades del Poder Judicial. Sí, no, efectivamente, una semana o varias semanas, ¿no?, en que el Poder Judicial está bajo dos grandes críticas, ¿no? Por una parte, su pérdida de independencia, ¿no? Y por otra parte, una eventual captura del sistema judicial por actores políticos, ¿no? Hemos tenido una serie de decisiones y de actuaciones, al menos poco prudentes, de varios ministros de la Corte Suprema, y tenemos hoy día una situación de público conocimiento en que distintos actores políticos reconocen que es necesario hacer un cambio en el sistema de nombramiento del Poder Judicial, sí, porque ahí empieza a haber visos, digamos, de conductas, algunas de corrupción, otras de prevaricación y otras de profunda imprudencia. Sí, por eso tú presentaste una acción judicial, ¿no? Precisamente, Mauricio, dentro de lo que se conoce como la operación Topógrafo, con el siguiente titular, y nos explica en qué consiste esta acción. Dice que declaran admisibles, ¿no?, estas querellas del Instituto Nacional de Derechos Humanos y también de Mauricio Bail tras filtración de estos chats, ¿no?, donde se pedía, de acuerdo al juez Poblete, un juez que tú conoces mucho, se pedía la intervención de Mario Desbordes para nombrar en la quina a una ministra que finalmente fue nombrada, ¿no?, María Teresa Letelier, que es una de las que está en la segunda sala que vio la causa por los conscriptos muertos allá en Putre, ¿no? Claro, mira, recordemos un poco de qué se trata esto, porque para la gente puede ser, digamos, una maraña de situaciones. Yo hice la investigación por el Milico Gate, ¿no?, el caso de corrupción masiva en el Ejército. 2 años después de haber hecho las publicaciones, la Dirección de Inteligencia del Ejército decidió espiarme, ¿no? Y para eso citaron a un juez al despacho de un general, que ya es una situación totalmente irregular, y ese juez propuso falsificar el documento. Mira, el juez propuso falsificar el documento por el cual se daba la orden para espiarme. O sea... Estás hablando del juez Poblete. El juez Juan Antonio Poblete, que en el fondo pusieron mi teléfono por el nombre de una inmigrante irregular boliviana, madre soltera de una hija, ¿no? Y una serie de otras mentiras. A la cual se le acusaba de espionaje. Exacto. Y esa operación de interceptación de mis comunicaciones, de mi teléfono totalmente irregular, fue hecha a fines de 2017 y principios del 2018. Es tan grave que incluso hay testimonios en la causa, ¿no?, en el expediente judicial, de varios oficiales del Ejército que advirtieron que esta operación era ilegal, ¿no? Sin embargo, el juez Poblete y el general Nasal siguieron con esto adelante. Disculpa, el general que estaba a cargo de la inteligencia del Ejército, ¿no? Exacto. Chafik Nasal. Y hoy día, después de toda la investigación, ellos están presos. Y esta es la primera vez en la historia del mundo en que un general y un juez que deciden espiar ilegalmente a un periodista están presos. En el caso Nasal, desde hace más de un año. ¿Y por qué? ¿Y qué tiene que ver esto con la Corte Suprema, ¿no? Ahí entramos. Espérate, disculpa, déjame hacer un paréntesis antes que me explique eso, porque he entrevistado a Mario Desbordes por CNN, señalaba que estaba bien que se te viera o se te espiara, entre comillas, porque tú habías también puesto en tus investigaciones, veíamos ahí uno de tus libros, Traición a la Patria, material muy sensible y secreto también de las Fuerzas Armadas, ¿no? Veamos lo que dijo Mario Desbordes y le responde Mauricio. No necesita comprobar nada de qué me está hablando. Pero claro que necesitamos. Esa es la solidaridad malentendida que tienen ustedes los periodistas de repente. Mónica, yo lo que veo, déjeme argumentarle algo. No, déjeme hablar a mí un segundo, por favor. El periodista Bail publica en 2 medios, en un libro y en un medio de comunicación, listados de compras de armas, documentos que están timbrados como secretos. Yo no tengo nada personal contra el señor Bail, pero es evidente que el Ejército lo tiene que investigar. Una persona que está poniendo a disposición del mundo entero compras de cohetes, que está poniendo de armamentos, al margen de la ley. Al margen de la ley. Ni el Ejército, ni a él, ni a nadie tiene derecho a investigar al margen de la ley. Por eso se está investigando la operación Topógrafo. El hecho de que usted sea periodista no la valida para que usted agarre secretos de Estado, militares, que son de seguridad nacional y transgreda la ley, Mónica. Mario Desbordes, también exministro de Defensa, señalaba que estaba bien que te investigaran porque hayas puesto su... Mira, yo no sé si Mario Desbordes está mintiendo con descaro o tiene una profunda ignorancia. Porque efectivamente nosotros con Patricio Fernández y Andrea Moleto en The Clinic
fuimos investigados por la justicia militar el año 2016. Y la justicia militar cerró la causa porque no había nada que investigar. Disculpa, ¿tú no pusiste documentos secretos? Sí, los documentos, lo que sucedió es que los documentos tenían un timbre de secreto, pero el ejército los hizo públicos cuando los pasó a un expediente judicial. Y ese expediente estaba en manos de, si digo 20, 30 personas, ya dejaron de ser secretos. Ustedes lo sacaron directamente de un expediente judicial. Y eso lo investigó la justicia militar el 2016, un año y medio, 2 años antes del espionaje. ¿Ya? Entonces, mira, aquí lo grave es que un exministro de Estado defienda la comisión de delitos. Hoy día Mario Desbordes está defendiendo la comisión de falsificación de instrumento público. Es muy grave, ¿no? Esas son cosas que se hacen los regímenes de Maduro, que hacen los regímenes de Ortega, los estados precarios. Pero qué grave, ¿no? Qué grave que un exministro de Estado defienda la falsificación de instrumento público. Él declaró en la causa, eso no ha salido. Él declara en la causa y él dice que él sabía que se falsificaron las órdenes de interceptación telefónica. Mario Desbordes sabía. Sí. Como ministro de Defensa. Supo que eran falsificadas y no lo denunció. Entonces, qué grave que luego y todavía hoy, ¿no?, un exministro de Estado defienda la comisión de delitos. A ver, puntualicemos. Esta falsificación entonces era que tu teléfono estaba siendo intervenido, señalando que era de una, comillas, espía boliviana. Claro, falsificaron, eso se llama prevaricación, falsificación. Y el juez Poblete es citado a la Cámara de Diputados y dice que él sabía, que él lo hizo expresamente así. Sí, de hecho, en el expediente queda claro que él fue el que sugirió falsificar los documentos. O sea, imagínate tú que tú estás en un juicio, ¿no? Y una de las partes se pone de acuerdo con un juez para que falsifiquen documentos. Dicho esto, tú dices que Mario Desbordes sabía antes esto, antes. Él supo que eran documentos falsificados. ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Cuándo supo Mario? No sé cuándo lo supo, aparentemente cuando fue el juez a la sesión esa. Pero lo grave es que un funcionario público, un representante del Estado, un diputado defienda la comisión de delitos. Es que eso es muy grave. No, es que la defensa que hace él es sobre la base de que tú habrías puesto estos documentos que eran secretos. Vuelvo a decir, eso lo investigó la justicia militar y la justicia militar cerró el caso. Porque esos documentos dejaron de ser públicos, o sea, dejaron de ser secretos el día en que el ejército los hizo públicos. Ya. Pasemos al otro tema ahora entonces, que sabiendo esto, ¿cómo se relaciona Mario Desbordes con el posible nombramiento de María Teresa Letelier, hoy ministra de la Corte Suprema? Bueno, ahí hay un tema que es súper complejo, ¿no? Y es que en el fondo, hoy día los abogados, el Poder Judicial tiene hoy día graves fallas de independencia, ¿no? Primero están los abogados integrantes, la gente no los conoce, son abogados privados que ingresan a las Cortes de Apelación y Suprema, pero se llevan encima todos sus conflictos de intereses. Y además, los jueces, cuando quieren ser nombrados para la Corte Suprema, requieren votos políticos. Y aquí lo que hay es que hay una serie de chats que ustedes están mostrando ahí, ¿no?, en que un juez, Poblete, el mismo juez del espionaje, de la falsificación, del fraude, ¿no?, le dice a Desbordes, mire, nombremos a esta persona, no porque sea una gran abogada, una gran jueza, sino porque es leal a nuestro sector. Y luego esa jueza llama a Desbordes para, en el fondo, lo que se llama en el lenguaje coloquial judicial, el besamano, ¿no? Porque yo estoy querellado no por el diálogo que tengan ellos, sino porque esa jueza, en este caso, falló a favor de la libertad de Poblete, siendo amiga de él y sin haberse inhabilitado, ¿no? Aquí, que estamos viendo ahí. Claro, aquí los jueces tienen la obligación, cuando tienen conflictos de intereses, de declararlos y inhabilitarse. Y esta jueza no lo hizo. Y aquí hay una situación, por tanto, bastante grave, una situación de una imprudencia absoluta. Ahora, más allá del caso, aquí lo que estamos viendo son síntomas de captura del Poder Judicial frente al poder político. O sea, el día de mañana, ¿no?, el día de mañana cualquier ciudadano llega a un juicio con cualquier político, si ese político, digamos, escogió a los miembros de la Suprema, no va a haber independencia. Eso es lo que nos dice este caso. Sí. Y ahí se acaba todo el sentido de república, al menos como lo pensaron
Montesquieu y otros, ¿no? que armaron la república que conocemos, ¿no? Claro, sí, lo más grave es que esto nos acerca mucho a países que hoy día tienen situaciones muy precarias en su democracia en América Latina. Mauricio, para ir también entendiendo este círculo entero, ¿no? Que tu acción judicial, que fue declarada admisible, ¿en qué consiste puntualmente entonces? Nosotros queremos que se investigue, digamos, la situación esta, porque evidentemente todo esto, es la tesis nuestra, es una operación en marcha. O sea, lo que nosotros estamos diciendo, que lo que hizo el ejército en esta interceptación, este intento por evitar que se hablara de la corrupción, ¿no? Es una operación en marcha. Recordemos que el abogado de Shafik Nassal es hoy día miembro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, y que él en varios casos... Que también de la segunda sala, la misma que está la... Exacto, y que en varios casos en que ha tenido que ver causas sobre el ejército, no se ha inhabilitado. Entonces, es una situación compleja. Es una situación compleja. Porque como alguien que tuvo cliente, ¿no? a una institución, a una persona, no se inhabilita. Sí. Entrevistamos a Romy Vargas, madre de Franco Vargas, con Cristo que murió en Putre, y ella decía que precisamente estos dos jueces votaron para que esto siguiera la justicia militar hasta el momento. Tiene que votarse ahora nuevamente, pero que tampoco se inhabilitaron, decía ella, precisamente teniendo estos antecedentes en la mano. Estos dos jueces de la segunda sala. Claro, es muy grave. Matus y Letelier. Es muy, muy, muy grave. O sea, es una situación en que los chilenos estamos viendo que el Poder Judicial pierde su independencia y el Poder Judicial empieza a ser capturado por sectores políticos. Fíjate que en el expediente, esto tampoco ha salido, ¿no? Hay un par de actuaciones del juez Poblete que son realmente, al menos temerosas, en términos de temerarias, digamos, en términos democráticos, ¿no? Cuando lo trasladan a Copiapó por todos los problemas que tenía, a la Corte de Apelaciones de Copiapó, él va a reunirse con el jefe del regimiento, Mario Press, y le señala en uno de estos WhatsApp al general Nassal que su lealtad es primero con el ejército antes que nada. O sea, se pone a disposición de un actor. Se imagina un juez que dice, me pongo a disposición de alguien. Ahí está el general Nassal. Claro. Bueno, que hoy día está preso, ¿no? Entonces, por eso es que es grave. Yo insisto lo de Desbordes, que defienda actuaciones de quienes están presos. ¿Desde cuándo? Por favor. ¿Qué oportunidad ves tú aquí también, Mauricio, como periodista, con todo lo que está ocurriendo? El miércoles pasado, lo hablábamos también recién con los periodistas de Interferencia, se hizo un pleno de urgencia, ¿no? Un pleno de la Corte Suprema para ver precisamente estos casos de manera extraordinaria, ¿no? ¿Qué te pareció lo que surgió de ese pleno y la actitud que está tomando la Corte Suprema? Creo que hay elementos positivos y otros no tan positivos. Lo positivo es que se reconoce el problema de forma tangencial y se plantea la idea de que se construye una propuesta para mejorar el sistema de nombramiento. Lo negativo me parece que no se haga una autocrítica profunda y también me parece complejo que, según lo que ha trascendido, no fue una posición unánime. O sea, que hay quienes creen que esto estaría adecuado, ¿no? Fíjate que hay varias situaciones ahí en la Corte Suprema que son complejas, ¿no? Esta compra frustrada de Lexus, ¿no? Que la Corte Suprema quisiera comprar autos de lujo, 22 autos de lujo. Esta situación de que los jueces empiezan a ver que no actúan tan prolijamente, ¿no? Que actúan incluso fuera de la norma, por así decirlo, con una falta de prudencia absoluta, ¿no? Que los familiares de los jueces empiezan a traficar influencia, según lo que se empieza a conocer en la prensa, ¿no? Creo que todas esas son situaciones muy, muy complejas desde el punto de vista democrático. Mira, coincidencia o no, la segunda sala en este día que estamos hablando nosotros tiene que ver nuevamente si pasa la justicia civil, el caso de Franco Vargas y otros con cripto, ¿no? O sigue la justicia militar, en fin. Y estos dos jueces no van a estar en esa sala. No, claro, porque se hizo imposible. O sea, por eso digo, coincidencia o no, porque según la acta oficial que nos mandaron a nosotros, la señora Letelier se adujo actividades personales y el señor Matus, que tenía que prepararse para un viaje a París dentro de actividades de la Corte Suprema. Bueno, yo creo que es un primer efecto, ¿no?, de estas críticas. O sea, que ya no pueden actuar de forma imprudente, porque estas son actuaciones democráticamente imprudentes. O sea, si no se hubieran inhabilitado por la razón que fuera, hablábamos de una imprudencia temeraria.
Cumplido lo pedido. Los chats entre el ex ministro Alberto Espina y el juez investigado por el caso Topógrafo en marzo del 2020, el ex magistrado Juan Antonio Poblete habría ayudado a Espina en una causa que complicaba al ejército. A eso se suma una conversación del año 2021 en que ambos abordaron las esquirlas del caso por el que es investigado el ex juez. Esta nota es de junio del 2024. También, ¿eh? El caso Topógrafo escalando alto. O sea, la operación W, básicamente. Esto es lo que tú decías de deberse favores finalmente unos con otros, ¿no? Mira, lo impresionante es un juez que se pone a disposición de un sector político de un gobierno. Es lo contrario a lo que debe ser un juez en democracia, ¿no? Es lo contrario a lo que debe ser un miembro de la magistratura, de la judicatura, en democracia. Disculpa, este es el mea culpa que hizo la Suprema, ¿te acuerdas? Muchos años después que terminó la dictadura, la Suprema hace un mea culpa de cómo actuaron ellos en dictadura. Sí, claro. Y dice, no fuimos lo suficientemente independientes, pudimos haber salvado vidas con otra actitud, en el fondo, ¿no? Estoy parafraseando. Pero tiene que ver precisamente con estos problemas, ¿no? Cuando la Suprema o la justicia no tiene un carril completamente dividido con el Poder Ejecutivo al momento, ¿no? Yo creo que hoy día hay una gran división en la Corte Suprema en que vamos a encontrar dos sectores, ¿no? Un sector que entiende que esto es inaceptable y un sector que pretende zafar, ¿no? Que yo creo que es una pelea tremenda, ¿no? Y es una situación muy compleja. Porque hoy día queda en evidencia, ¿no? Que hay una justicia para uno y para otros, ¿no? Si eres un empresario y hiciste financiamiento ilegal de la política, tu condena van a ser clases de ética. Sí. Si te robas una gallina, 5 años en la cárcel. Sigamos viendo los WhatsApp, ¿no? Te decía yo, de Alberto Espina, porque él sí era ministro en ese momento, ministro de Defensa, ¿no? Y estos WhatsApp que se han ido conociendo a través de CIPER. Por ejemplo, este que es del 6 de marzo del 2020, cuando Poblete le dice: buenas tardes, estimado ministro, cumplido lo pedido, no te había contestado antes por no tener lo pedido, se declaró inadmisible la apelación del ejército, me pediste que estuviera solucionado el tema del comandante en jefe para marzo y está, no sé si seguirán. Y realiza una llamada de WhatsApp a Alberto Espina y después dice: almorcemos en la semana, dime qué día, le dice Poblete, y esto continúa el 11 de octubre del 2021. ¿No? Espero que estés bien y no haya traído ninguna consecuencia para ti el episodio aquel. Desgraciadamente para mí no ha sido lo mismo, pero estoy muy tranquilo en que mi deber cumplido. Respecto a lo que te envié, dice, parece que vienen momentos difíciles, hay que juntar agua, alimentos no perecibles, linterna y radio, pila, en fin, buen botín, etc. Si no pasa nada, fantástico y todo sí, igual sirve. Cariños y un gran abrazo y mucha fuerza al Presi. Creo que todos se van a alinear detrás de él para salir de esto. Después en la interna se verán los errores. Saludos a la familia. Yo entiendo, dice, que se hizo lo legal y lo correcto, le responde Espina en este octubre de 2021 y sigue este mismo WhatsApp. No solo debe entenderlo, fue así, pero tú sabes que los duros no quieren que sea lo que ellos quieran. Bueno, en fin, yo no soy el objetivo principal, dice, sino que la institución, el número uno, y los efectos colaterales que puedan producir, como los MD, y la cosa es llegar al Presi, ¿no? Yo siempre te lo dije, esos nunca van a desistir a tomarse el poder, ese es el fin último y principal, ¿no? SIC. Lo importante es que se hizo lo legal y lo correcto, le responde nuevamente Espina, sí, pero dile eso, todo esto lo edita, ¿no? Y al fiscal Retamal. Parte, ¿no?, de esta conversación, donde aquí queda claro, ¿no?, un favor pedido y un favor conseguido de parte del ministro al juez de la República. Aquí hay otra cosa grave, ¿no? Alberto Espina es miembro hoy día del Consejo de Defensa del Estado, el órgano que tiene que supervisar que se cumpla la ley en el Estado, que no haya malversaciones públicas, que tiene que querellarse en caso en que haya delitos cometidos por funcionarios públicos. Entonces es bastante complejo que él siga ahí en ese cargo, ¿no? Creo que hay un tema de prudencia democrática otra vez y de prudencia política que no se está respetando. Sí, recordemos que Alberto Espina hoy es miembro del Consejo de Defensa del Estado. Consejo de Defensa del Estado que afortunadamente después de mucha insistencia se querelló también en esta causa. Se creyó finalmente. Se creyó finalmente. Entonces están querellados y están investigando a uno de sus colegas, supongo, ¿no? Es bastante extraño todo.
Mauricio, de manera de resumen, entonces, ¿en qué está el caso topógrafo y tu querella? ¿En qué está y hacia dónde apunta? Bueno, ¿O esperas al menos que apunte esto? El caso, la operación W, que así se llamaba en mi caso, ¿no? Están hoy día presos el general Nasal, que era el jefe de inteligencia del ejército, está preso el juez, y queremos escalar porque creemos que esto es una operación en desarrollo, no es algo que parara, ¿no? Que en el fondo aquí se movieron influencias para liberar a este juez en algún minuto. ¿Tú dices que hay una operación de desarrollo de quién? Bueno, eso tenemos que investigarlo y tenemos que verlo, ¿no? Esa es la tesis que, sobre todo, la abogada Karina Fernández, junto con Cristian Cruz, que son los abogados, han sostenido en tribunales que esto no terminó cuando se apagó la interceptación telefónica. ¿Tú no ves un cambio en el ejército con la nueva comandancia en jefe? Es difícil saberlo, ¿no? Es difícil saberlo. Creo que han sido más prudentes, ¿ah? Pero claro, estas situaciones son complejas, ¿no? Y habrá que seguir investigando, ¿no? Habrá que seguir viendo hasta dónde esto escaló y cómo se manejó esto en la Corte Suprema, ¿no? De hecho, hay una situación que no se ha dicho mucho, ¿no? Con esto termino. En algún minuto, la fiscal de la Corte Suprema, cuando aún no había juicio, recomienda al Pleno de la Corte Suprema iniciar un sumario. Y el Pleno, en votación dividida, decide no iniciar un sumario por todo este escándalo. Entonces, hay situaciones que hay que empezar a investigar. Mauricio, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. También gracias por la sintonía y por ser parte de estas conversaciones que lo que buscan es dejarte así como estás, reflexionando sobre el país que estamos construyendo día a día desde Vía X, desde la comunidad del pensamiento. Hasta la próxima. Chao, chao.